Welcome back. We are joined again by Trita Parsi. Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña otra vez Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del Quincy Institute for Responsible Statecraft y además un excelente escritor en su canal de Substack. Dejaré también un enlace en la descripción. Es mi Substack de referencia cuando quiero saber qué está pasando en Estados Unidos y en Oriente Medio. Así que, muchas gracias por volver al programa. Muchas gracias por invitarme de nuevo, Glenn Deason. Así que vemos ahora que Estados Unidos ha vuelto a la guerra contra Irán. Trump incluso publicó recientemente en Truth Social que el alto el fuego ha terminado. También hizo algunos comentarios en la cumbre de la OTAN diciendo que la isla de Karg podría ser tomada por Estados Unidos. ¿Es ya demasiado tarde para salvar el memorando de entendimiento? No creo que sea demasiado tarde, pero sí estamos llegando al punto en el que podría serlo. Me parece muy significativo que los iraníes no hayan dicho todavía que el memorando haya terminado. Están dejando la puerta abierta. Trump ha dicho que cree que se ha acabado, pero no ha sido categórico, porque al final esta última ronda de combates probablemente no va a llevar a ninguna parte. No va a cambiar los elementos fundamentales de la situación. Y entonces volverá a ser necesario recurrir a la diplomacia. Si el memorando de entendimiento sigue técnicamente vigente, te ahorras muchísimo tiempo y capital político. Si tienes que empezar desde cero, ya vimos lo difícil que fue llegar al memorando, y está claro que el memorando era imperfecto. Las ambigüedades que contenía acabaron siendo quizá un poco demasiado grandes. En particular, el artículo 5, que es una de las razones principales por las que ahora mismo hay combates en el estrecho. Creo que es importante destacar que ninguna de las dos partes ha dicho nada categórico sobre abandonar el memorando de entendimiento. El alto el fuego podría terminar sin que el memorando haya terminado. ¿Es bueno que estemos en esta situación? En absoluto. Creo que es un auténtico desastre y que augura muy mal para el memorando al final del día. No era así como se suponía que debía desarrollarse. Se esperaba que fuera un proceso complicado, lo cual era perfectamente comprensible dadas las dificultades. Pero este tipo de regreso a los combates que ya hemos visto 2 veces y con una segunda ronda mucho peor, mucho más intensa que la primera, no le hace ningún favor al memorando. Y creo que fue Ali Hashim quien en este punto lo llamó no el MOU, sino el MOM, el memorando de malentendidos. Sí, bueno, eso fue lo que pensé cuando Trump habló de atacar la isla de Karg. Quiero decir, sería una escalada enorme, sobre todo si además se enviaran tropas terrestres. Sería algo muy distinto. Pero también supongo que Estados Unidos intentaría renegociar el memorando de entendimiento sobre la marcha. Podría ser esa parte del enfoque estadounidense aquí, es decir, usar un poco de fuerza militar para intentar que los iraníes cambien su posición, por ejemplo, sobre la administración del Estrecho de Hormuz. Porque creo que esperaban poder hacer entrar y salir los barcos sin quedar bajo el control de Irán. Pero de nuevo, si lo planteamos como una cuestión doble, para que Estados Unidos simplemente siga adelante, si lo que busca es una vía para renegociar este ciclo de bombardeos, volver al alto el fuego y luego bombardear otra vez, en algún momento los iraníes llegarían a la conclusión de que ¿por qué iban a ceder ese tipo de dominio en la escalada a Estados Unidos? ¿Por qué permitir que los estadounidenses decidan cuándo empiezan y cuándo paran los bombardeos? Es un control muy peligroso de entregar. Sí, francamente, no estoy convencido de que esto sea una táctica de renegociación bien pensada. ¿Es un intento de reforzar la posición de Estados Unidos? Sí, pero ¿es realmente una táctica de renegociación en el sentido de que sepan exactamente qué hacer con esa supuesta ventaja adicional? No.
Y déjame dar un paso atrás para decir también que al final había una solución sobre la mesa para este asunto del estrecho, una solución hacia la que ambos lados estaban convergiendo después de la primera ronda de combates, hace unos 13 días más o menos. Había actividad diplomática y surgió una idea que decía: de acuerdo, los iraníes no quieren que ningún barco pase ni por el corredor sur ni por el norte sin coordinarlo con ellos. Esa es su interpretación del artículo del Memorando de Entendimiento. Estados Unidos y la mayoría de los países del Consejo de Cooperación del Golfo no lo interpretan así. No consideran que sea únicamente responsabilidad de Irán. Pero surgió una idea que resultó atractiva para ambas partes. De acuerdo, que todos los barcos informen a los dos lados, no solo a los iraníes. Así habría un país designado en el lado del Consejo del Golfo que también recibiría todas las notificaciones de todos los barcos, tanto del corredor norte como del sur, que pasaran por allí. Y mientras eso se cumpla, los iraníes no tendrían problema. De hecho, no lo han tenido con los países que transitan por el corredor sur, siempre que informen. Y el trámite no es nada insuperable. Básicamente consiste en enviar un correo electrónico diciendo que quieren hacer el tránsito. No hay tasas ni nada por el estilo. Ahora bien, lo que pasó fue que nunca llegaron a una conclusión definitiva sobre esto. Estaban en ello, pero luego, por el funeral del Ayatollah Jamenei, la diplomacia se detuvo. Y durante esa pausa hubo varios barcos, 3 en total, al menos uno catarí y otro saudí, que intentaron pasar por el corredor sur con los transpondedores apagados, algo que los iraníes consideraron una gran provocación. Y parte de la razón por la que los iraníes están preocupados por esto es porque, y lo explico con detalle en Substack, temen que Estados Unidos esté intentando usar el memorando de entendimiento para crear un nuevo corredor sólido en la parte sur del estrecho, que seguiría operativo incluso si la guerra volviera a estallar. Es decir, que si se reanuda una guerra a gran escala y los iraníes intentan cerrar el estrecho, no podrían hacerlo por culpa de ese nuevo corredor que la Marina estadounidense está estableciendo. Y esto, claro, sería una situación muy perjudicial para los iraníes, porque su capacidad de cerrar el estrecho era lo que les daba una ventaja importante durante la guerra. Temen que Estados Unidos esté intentando, de forma discreta, eliminar esa capacidad. Y creo que hay motivos para pensar que eso es exactamente lo que está haciendo Estados Unidos, porque le interesa quitarle esa ventaja a Irán. Por eso este es un punto muy delicado. Pero si no hubiera habido esa pausa a causa del funeral y ese intento de pasar por la parte sur del estrecho durante el funeral, y tengo que decir que, por un lado, se puede argumentar que, bueno, esos países tienen la capacidad y el derecho de pasar por la parte sur del estrecho, según su interpretación del memorando de entendimiento. Y también se puede decir que, desde el punto de vista iraní, su argumento será que no hay nada que les impida transitar por el estrecho, ya sea por el sur o por el norte. Lo que pasa es que tienen que registrarse y encender sus transpondedores. Por eso, claro, lo ven como una provocación. ¿Por qué no notificaron su tránsito? ¿Por qué apagaron los transpondedores? Exacto. Eso hizo que los iraníes, después de varias advertencias, dispararan contra esos barcos, no con la intención de hundirlos ni nada por el estilo, lo que luego llevó a Estados Unidos a tomar medidas militares. Yo personalmente creo que ambas partes reaccionaron de forma exagerada. Hubo una sobrereacción por parte de Irán al disparar contra los barcos. Seguramente había mejores maneras de hacerlo. Y no digo que dispararan de inmediato. Enviaron varias advertencias, intentaron redirigirlos. Aún así, probablemente haya formas mejores de afrontar esto. Pero también creo que la reacción de Estados Unidos es una exageración enorme. Prácticamente reiniciar la guerra por este asunto. Porque al final, esto no tiene tanta importancia. Este acuerdo solo duraría unos 10 días más dentro de los primeros 30 días del memorando de entendimiento.
y el acuerdo final no depende del acuerdo intermedio. Así que se están sacrificando muchas cosas por un periodo temporal de 10 días, que en realidad no tiene tanta relevancia. En mi opinión, por desgracia, ninguna de las dos partes está mostrando la disciplina que debería. Creo que Trump parece estar, no por haber hablado con él, sino por ver lo desequilibrado que se le vio en la cumbre de la OTAN. Estoy seguro de que le resulta muy difícil pasar tiempo con los líderes europeos, a los que parece despreciar a todos. No hubo avances en Rusia ni en Ucrania. Y luego Pete Hegseth y Marco Rubio entran en el despacho oval, le informan sobre nuevos ataques iraníes y le presionan para que tome medidas militares. Y creo que no debería sorprendernos, porque ni Hegseth ni Rubio parecían estar a favor del memorando de entendimiento desde el principio. Creo que todo eso contribuyó a lo que al final me parece una sobrereacción y una muy contraproducente. Pero Phil dijo que el memorando de entendimiento, en general, al intentar establecer algún tipo de paz, se apoya sobre una estructura de alianzas que en realidad no lo permite, porque toda la región está construida en torno a un sistema de alianzas. Ese es el marco de seguridad económica en el que los estados del Golfo y Estados Unidos buscan debilitar a Irán. Así que el hecho de que los iraníes teman que esto se divida en dos corredores separados para reducir la capacidad de Irán de bloquearlo, parece lógico, porque es una continuación del conflicto. Ahora bien, mi punto no es alimentar una mayor desconfianza hacia Estados Unidos, sino sugerir que quizá, ya sabes, se necesita una solución más profunda, un marco de seguridad económica más amplio que pueda integrar a todas las partes en mayor medida, porque, bueno, es un poco como en Europa. Si conseguimos alejarnos de esta política de bloques, donde toda la seguridad y toda la arquitectura económica se basan, en esencia, en esa lógica de bloques. Si logramos, ya sabes, incorporar a los iraníes en esto, establecer algún tipo de acuerdo común entre Omán e Irán para gestionar, digamos, la administración de los barcos que entran y salen. ¿Ves posible algo así? Porque uno pensaría que, como resultado de leer el memorando de entendimiento, los iraníes han reforzado su posición en la región de forma bastante significativa y que tendría que haber algún cambio en la arquitectura, tanto económica como absolutamente. Sí, y tengo un artículo en Foreign Policy que habla precisamente de eso. Y creo que por desgracia, eso es lo que se está poniendo en riesgo con esta doble sobrereacción ante este asunto. Porque una vez más, este acuerdo solo duraría unos 10 días más antes de que se negocie un acuerdo definitivo. Y ese acuerdo final es muchísimo más importante para determinar si realmente se establece un corredor sur que suponga una amenaza para la influencia iraní que ellos intentan mantener. Y creo que desde su punto de vista, habiendo sido atacados 2 veces en medio de negociaciones por 2 potencias nucleares, es comprensible que hagan todo lo posible por conservar esa influencia. Pero precisamente eso es lo que se ha puesto en riesgo con esta sobrereacción. Porque como parte del acuerdo más amplio que debería haberse alcanzado, y que sinceramente iba en esa dirección, se trataba de crear una nueva arquitectura en la región en la que Irán quedara rehabilitado. Los cataríes, por ejemplo, el propio primer ministro, han sido muy claros al decir que buscan una interdependencia económica con los iraníes de cara al futuro. Ahora bien, está claro que no todos los estados del Consejo de Cooperación del Golfo comparten la misma postura en este asunto. Creo que los bahreíes, los emiratíes y los kuwaitíes, por ejemplo, tienen probablemente una visión distinta. Pero incluso los saudíes, que son los que más peso tienen, estaban planeando acoger una reunión, una sesión con el Consejo del Golfo, más Irán e Irak, para poner en marcha medidas de fomento de la confianza que debe encerrarlo en inversión y seguridad. Incluso dijeron explícitamente que habían estado estudiando el proceso de Helsinki. Y de nuevo, en mi opinión, lo que escribo en Foreign Policy
es que cualquier cosa que suponga volver a formaciones de bloques va a ser perjudicial para la región. De lo que se trata en realidad es de dejar atrás todo eso y construir una arquitectura de seguridad basada en la seguridad colectiva, una seguridad inclusiva que por definición rechaza la formación de bloques. Ese es el camino que realmente está abierto, pero requiere que el memorando de entendimiento funcione y se finalice. Y también requiere que durante el periodo intermedio ninguna de las partes reaccione de forma exagerada ante soluciones temporales para el estrecho. Well, since you refer to the Helsinki process, Bueno, ya que mencionas el proceso de Helsinki, quiero decir que eso también implicaría que Estados Unidos aceptara un papel muy distinto en Oriente Medio. De hecho, el proceso de Helsinki, que empezó en el 75, con los acuerdos de Helsinki y sus desarrollos posteriores, fue un tema clave en el final de la Guerra Fría. Pero Gorbachev hizo un comentario en los últimos días, o quizá en los últimos meses de la Guerra Fría, en el que señalaba que tanto los soviéticos como los estadounidenses tenían que enfrentarse a los sectores más duros dentro de sus propios bandos. Porque una vez que se abandona la política de bloques, tanto los soviéticos como los estadounidenses ven reducida su influencia, ya que la política de bloques es lo que sostiene una estructura de poder. Cuando estalle la paz, de repente, ¿por qué iban a seguir tus aliados siendo igual de obedientes? Y creo que ya lo vimos antes, cuando China impulsaba una mejora en las relaciones entre saudíes e iraníes. De nuevo, ese miedo a que pudiera estallar la paz. También vimos que Estados Unidos lo entendió así. Si eso ocurre, ¿quién les va a ayudar a contener a Irán? ¿Por qué iban a escuchar los estados del Golfo a Estados Unidos si llega la paz? Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Tendría que replantearse por completo el papel de Estados Unidos en Oriente Medio? Sí, lo haría. Y al mismo tiempo, creo que es importante reconocer dos cosas. Primero, aunque no lo hiciera, el resto de la región está abandonando la idea de depender únicamente del paraguas de seguridad estadounidense, porque ha demostrado ser poco fiable, y sus límites han resultado sorprendentes a raíz de esta guerra. Así que la idea que existía antes, que incluso si Estados Unidos quería retirarse de la región, los países del Consejo de Cooperación del Golfo o Israel lo empujarían a quedarse, ya no es así, al menos no en la misma medida. Estos países no van a romper con Estados Unidos ni con sus relaciones en materia de seguridad, pero tampoco van a depender solo de él. Y eso en sí mismo va a romper al menos una parte de ese elemento de formación de bloques, hasta cierto punto. Podría ir en la dirección equivocada, y ellos simplemente construirían más bloques encima de eso, lo cual, de nuevo, creo que sería un error. Pero es importante reconocer que ahora estamos en una situación en la que la demanda del Consejo de Cooperación del Golfo no es en absoluto la misma que antes de la guerra, porque han visto a dónde lleva esa formación de bloques. Lleva a una guerra desastrosa en la que las bases estadounidenses no los protegen. De hecho, se convierten en imanes para los ataques. Y además en esa guerra, Estados Unidos no dio prioridad a la seguridad de esos estados. Priorizó casi por completo a Israel. Entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto al final? No disuadió a los iraníes, llevó a una guerra, y en esa guerra no pudieron confiar en Estados Unidos. Así que creo que la mayoría de los estados del Golfo lo han comprendido, y como resultado, la demanda de aquella antigua formación ya no existe, o al menos no en la misma medida. Y luego, en el lado estadounidense, hay una forma de pensar muy distinta a la que tenía la administración Biden. La administración Biden, si recuerdas, y tú lo sabes muy bien, Glenn, por toda la cobertura que hiciste, estaba centrada en reforzar el sistema de alianzas existente y con ello en mantener las enemistades ya establecidas. Y esas enemistades eran necesarias para fortalecer ese sistema de alianzas. Así que en realidad eran defensores del statu quo. No querían ver ningún cambio, en absoluto. Y como resultado, reaccionaron de forma muy negativa al acuerdo entre Arabia Saudí e Irán,
y al papel que tuvo China en él, porque una vez más, eso demostraba que Estados Unidos no es el único actor en el escenario. Otros países también pueden intervenir y hacerlo de manera discreta. Sabes, el jefe de inteligencia saudí estuvo en Pekín durante 5 días y la inteligencia estadounidense no tenía ni idea. Eso te muestra lo limitado que es su conocimiento. Y algunos dicen que fue porque Estados Unidos, centrado únicamente en otra cosa, Israel y la normalización con Israel y todo eso, no estaba prestando atención a los demás asuntos. Y dentro de la comunidad que defiende la contención, claro, hay argumentos que sé que resuenan al menos con algunos en la administración Trump. Dicen que Estados Unidos debería simplemente alejarse de su papel dominante en Oriente Medio, porque no le está saliendo a cuenta. Llevamos ya bastantes presidentes estadounidenses prometiendo desde hace tiempo salir de Oriente Medio. Así que ya no resulta tan controvertido que los políticos estadounidenses hablen de esto de forma tan explícita. Yo lo veo como una gran oportunidad para que Estados Unidos le dé la vuelta a la situación y diga, vale, vamos a tener un nuevo tipo de acuerdo en la región, uno que no dependa de Estados Unidos. El país puede retirar sus bases y sus fuerzas, centrarse en asuntos que le importan más, y al mismo tiempo dejar la región en un estado más estable que antes. Además, Estados Unidos podría mantener buenas relaciones con la mayoría de esos países y quizá también, si el memorando de entendimiento sale bien, una relación razonable con Irak. Al final del día, eso sería una gran victoria también para Estados Unidos. Sí, bueno, de nuevo, por eso creo que esos acuerdos que solo tocan un poco las cosas, que intentan hacer pequeños cambios, no van a poder adaptarse a este cambio enorme en la distribución internacional del poder, que es una vez más el orden hegemónico. Esto tuvo, en mi opinión, dos consecuencias principales. La primera, que agotaría a Estados Unidos, como de hecho ocurrió. Y la segunda, que incentivaría a todos los grandes rivales de América a unirse, a coordinarse para equilibrar colectivamente a Estados Unidos, en lugar de equilibrarse entre ellos. Así que no, creo que hay que adaptarse al nuevo mundo. Lo que me pregunto es si los políticos serán capaces de hacerlo, porque al menos en Europa veo una clase política ideológica que sinceramente no me imagino que vea otra cosa que un mundo que ya se ha acabado. Y creo que eso es sin duda nuestro vacío estratégico. Sí, creo que lo que señalas es más bien un límite de imaginación y de voluntad política, no una falta de oportunidades. La oportunidad está ahí claramente. De hecho, está pidiendo atención, porque las realidades del poder se han alejado de lo que a esos políticos les gustaría que fueran. Y ahí es donde aparece la paradoja de la administración Trump. No tiene ninguna dependencia del camino previo, ninguna. No se apoya en las estructuras anteriores. De hecho, si acaso, un argumento del tipo, bueno, esto es lo que Estados Unidos siempre ha hecho, sería, en mi opinión, un argumento negativo. Un punto en contra a ojos de la administración Trump, porque buscan constantemente romper con todo. Y creo que también hay una tendencia a pensar que deberían retirarse de Oriente Medio. Pero eso viene acompañado de otro problema. Una administración que parece cada vez menos capaz de cerrar un solo acuerdo y mantenerlo. La paciencia de Trump es muy limitada. Creo que uno de los problemas con la NUU y con cualquier negociación con los iraníes es que Trump necesita constantemente refuerzo positivo y sentir que avanza en la dirección correcta. Y si no lo siente así, tiene la capacidad de dar un giro de 180 grados y moverse en la dirección contraria, que puede que sea justo lo que está haciendo ahora. La diplomacia durante 12 días no funcionó, así que bueno, a bombardear otra vez. Y luego ya sabes, en un par de días se dará cuenta de que eso tampoco va a funcionar.
And then, in a couple of days, he's going to realize, well, that ain't going to work. And then he's going to try to go back to diplomacy, not Y really. luego va a intentar volver a la diplomacia sin darse cuenta de que los demás no están dispuestos a jugar a ese juego con él. Así que tenemos un escenario en el que no hay una ideología clara, no hay una dependencia de un camino previo, y eso crea una gran oportunidad para hacer algunos de estos cambios. Pero por otro lado, tenemos una administración que por distintas razones no está bien estructurada, que no cuenta con un liderazgo con la paciencia necesaria para llevar a cabo un cambio tan grande como este. Recuerda la Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2017. Hablaba de centrarse en el hemisferio, de salir de Oriente Medio, y 2 meses después empieza la guerra con Irán. The Middle East, and 2 months later, he starts the war with Iran. Well, um, Bueno, sí, how do you see pero the- ¿cómo ves a los actores regionales dejando a un lado a Estados Unidos? Porque claro, se ve un desarrollo parecido en Europa. Es decir, Estados Unidos no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Empieza a retirarse un poco. Pero en lugar de que los europeos vuelvan al formato de Helsinki, con esa idea de seguridad indivisible, de seguridad paneuropea, lo que quieren básicamente es recrear Europa, pero solo con la OTAN. O sea, seguir bloqueando la política, pero sin su jugador principal, lo cual, si me preguntas, es una locura. Pero ¿cómo se ve eso en Oriente Medio? ¿Crees que como resultado de esta guerra podría haber un cambio en las relaciones entre iraníes, árabes y turcos? The Iranians, the Arabs, and the Turks. I do. I think it's actually very interesting. When I grew Sí, up, and I grew la up verdad in es que me Sweden, parece muy interesante. a lot of folks Cuando who yo live crecí in y crecí en Europe Suecia, as this mucha gente miracle veía a Europa en nation, aquel all of momento these como un different, milagro. hiccups, Un continente que like, había conseguido superar todo tipo de dificultades, a pesar de haber pasado por 2 guerras mundiales que mataron a más personas que todas las demás guerras juntas. Y aún así, había alcanzado un nivel de madurez política que nadie había imaginado, y vivía bajo la idea de una seguridad indivisible. Y ahora miras a Europa y te preguntas, ¿qué demonios ha pasado? Porque el deterioro intelectual es realmente asombroso. Y al mismo tiempo, Oriente Medio, que nadie consideraba un modelo de seguridad ni de madurez política, está demostrando precisamente eso ahora. Para empezar, el centro de la diplomacia ya no está en Suiza ni en Europa. Cada vez más se encuentra en Estambul y en Doha, e incluso quizá en Islamabad, aunque este último es un actor más reciente en ese ámbito. En segundo lugar, están empezando a reconocer que no pueden volver a la misma fórmula. No pueden hacerlo sin Estados Unidos, y tampoco pueden hacerlo con Israel. Los emiratíes piensan que ese camino sigue siendo viable, pero nadie más está convencido. Y creo que la guerra y el resultado de la guerra han reforzado la idea entre los demás estados de que cualquier tipo de alianza con Israel o un acuerdo de Abraham acabaría creando una especie de alianza suní-israelí contra Irán, lo cual, siendo sinceros, siempre ha sido así, pero nunca de forma tan explícita. Ahora ya no está sobre la mesa. Quiero decir, incluso semanas después del 7 de octubre, parecía que los saudíes todavía estaban jugando con la idea, pero a estas alturas parece que ya la han dejado atrás. Y si los saudíes no lo hacen, da igual que lo haga Somalilandia. No va a cambiar gran cosa. Así que sí, creo que estamos viendo que la región se está moviendo en esa dirección, intentando ver si eso puede funcionar. No digo que la madurez política esté repartida de forma uniforme en toda la región, pero creo que está por encima de lo que vemos ahora mismo en Europa. Y también pienso que en Oriente Medio hay una comprensión más clara de que no se puede contener ni equilibrar a Irán de forma hostil sin contar con Estados Unidos, a diferencia de los europeos que creen que pueden hacerlo con Rusia sin Estados Unidos. Bueno, si hubiera una reestructuración de Oriente Medio, entonces los árabes, los turcos, todos tendrían que reconocer, más o menos, que Irán no puede ser contenido. El antiguo sistema de alianzas está muerto. Necesitamos encontrar una fórmula de seguridad colectiva e indivisible. ¿Cómo encaja Israel en todo esto? Porque ya sabes, el discurso suele ser, ¿estás a favor de Israel o en contra de Israel?
Pero eso, en realidad, no es lo importante. Es un país con armas nucleares, respaldado por Estados Unidos. Sí, en esencia, la seguridad indivisible significa que hay que tener en cuenta las preocupaciones de seguridad de todos los actores de la región. Y de nuevo, Israel es uno de esos actores. Así que sé que hay mucha hostilidad, sobre todo en Irán, hacia los israelíes también. Pero si quieres paz para ti mismo, tienes que asegurarte de que tus oponentes no teman por su existencia. Entonces, ¿hay alguna forma de incorporar a los israelíes en esto? Is there any way of pulling the Israelis into this? First of all, I want to just express my Antes que nada, quiero expresar mi total acuerdo contigo en que no existe algo como una seguridad inclusiva o indivisible si no se incluye realmente a todos. Pensar que se puede tener eso en una parte de la región y creer que eso produce lo que se supone que debe producir la seguridad indivisible es solo una ilusión. Tiene que ser completa. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿qué pasa con Israel? Esto de nuevo nos remite al artículo que publiqué en Foreign Policy, creo que fue el lunes. Allí sostengo, basándome en una propuesta desarrollada por el proyecto Better Order del Instituto Quincy a lo largo de los últimos 3 años, que sí existe un camino a seguir. Pero lo que la región podría estar arriesgándose a hacer ahora mismo es que en lugar de avanzar hacia una seguridad realmente inclusiva, simplemente cambie las líneas de fractura, que la apertura de Irán vaya acompañada de un nuevo aislamiento de Israel. Que Irán salga de su estado de aislamiento, mientras que Israel regrese, no del todo, pero sí en parte, a la posición de aislamiento que tenía antes de Oslo. Creo que muchas veces la gente olvida lo aislado que estaba Israel antes del proceso de Oslo. Aproximadamente 36 países normalizaron sus relaciones con Israel después de Oslo, entre ellos la India, Rusia y la Santa Sede. Así que hablamos de actores de peso que ni siquiera habían normalizado relaciones con Israel antes de Oslo. Y puede que veamos un escenario en el que eso sea lo que ocurra en la región. Un simple desplazamiento de las líneas de fractura, en lugar de pasar realmente de una formación por bloques a una región sin bloques. Y mi argumento y lo que planteamos en esta propuesta es que eso al final no va a funcionar. Por eso hay que presentar una propuesta que al menos deje una puerta abierta a los israelíes. Es decir, que ahora mismo Israel no puede unirse y no lo va a hacer. Pero debería haber un esfuerzo por mantener 2 procesos en paralelo. Uno, el de crear esa arquitectura que debe avanzar sin Israel al principio, porque en este momento es políticamente imposible incluirla. Pero esa arquitectura, a medida que se vaya formando, debe mantener una puerta abierta, una puerta siempre abierta para Israel. Pero el precio de entrada para que Israel pueda unirse es que también tiene que crearse un Estado palestino basado en las líneas de 1967. No una perspectiva política, no un camino, sino creado de verdad, o lo que los propios palestinos decidan en cuanto a su autodeterminación. Y una vez que eso ocurra, entonces los israelíes tienen que ser incluidos. Pero el precio de entrada está muy claro. Y esto, de hecho, podría ser una forma de incentivar a los israelíes a moverse en la dirección correcta, a alejarse del rumbo que siguen ahora mismo, que en mi opinión es un rumbo suicida. Y esto lo sé, ahora mismo suena extremadamente poco realista. Y estoy de acuerdo, hoy es poco realista. Pero imaginemos que este proceso continúa durante 5 años y que se establece la infraestructura, la arquitectura, la organización. Estos ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores se reúnen cada trimestre en un país diferente de la región. Todo eso, ya sabes, inspirado en la ASEAN, en la OCE, en el proceso de Helsinki y así sucesivamente. Y esa infraestructura es algo tangible, visible y claro. Creo que podría influir en la percepción del público israelí si entienden que se están quedando atrás, pero que la puerta sigue abierta si están dispuestos a cambiar su enfoque y a ofrecer a los palestinos exactamente lo que merecen: su derecho a la autodeterminación, a la dignidad y a tener su propio Estado. Creo que eso tendría un efecto mucho mayor que pensar simplemente que se puede aislar y contener la situación.
No estoy diciendo que esté en contra del aislamiento. can isolate and contain it. I'm not arguing against the isolation. I'm just arguing that there should be isolation, containment. Lo que defiendo es que debería haber aislamiento y contención, combinados con una puerta abierta que diga puedes volver a entrar, puedes formar parte de esta seguridad inclusiva, pero hay un precio de entrada, y ese precio es un Estado palestino. Y si se avanza en esa dirección, creo que podría haber una... Bueno, ya sé que es complicado, etc. Pero para aclararlo, esta propuesta no la elaboraron personas que viven en las nubes. Entre sus principales autores están Nabil Fahmy, que fue ministro de Asuntos Exteriores de Egipto y que ahora ha comenzado su mandato como secretario general de la Liga Árabe. Daniel Levy, que seguro conoces, un antiguo negociador israelí, y en total unas 130 personas más del proyecto Better Order, procedentes de 40 países distintos. In the Better Order Project from 40 different countries. Bueno, un acuerdo así, aunque ahora mismo no sea políticamente posible, sí cumple una función. Sirve para marcar un objetivo, para decir, ahí es a donde queremos llegar. Si volvemos, por ejemplo, a los acuerdos de Helsinki de 1975, no establecimos nada concluyente. Pero la idea general era reconocer que con esos bloques enfrentados, lo que se hace es alimentar los conflictos, alimentar el dilema de seguridad. Deberíamos avanzar hacia algo más inclusivo, basado en una seguridad indivisible, al menos plantear ese objetivo. A veces podemos desviarnos del camino, claro, pero al menos sabemos hacia dónde apuntamos, porque ahora mismo eso no existe en Europa. Si hablas de seguridad inclusiva, indivisible, con la intención de superar la política de bloques, como la de la OTAN, se considera una traición y volverán a por ti. Así que ni siquiera tenemos ese objetivo, decía algo de lo que atravesó. No existe. And the answer is we need. No, you need to have that vision. Yeah, you need to have a Hay que tener esa visión. Sí, una visión positiva. Y una visión positiva al final funciona. Y así fue. El nivel sin precedentes, esto es lo que de verdad me molesta y suelo intentar mantenerme al margen de la política europea, pero me duele profundamente ver lo que está pasando en Suecia. Están hablando de los últimos 70 años o incluso más, de la política exterior sueca como si fueran una especie de vergüenza o de fracaso. Y en realidad fue el periodo más exitoso de la historia europea en términos de paz y prosperidad. Y hacia lo que se han desplazado ahora es un auténtico desastre. Y pensar que los antiguos líderes de Europa eran ingenuos cuando impulsaban el proceso de Oslo, cuando defendían normas muy firmes sobre el uso de la fuerza para proteger a los civiles en los conflictos, el derecho internacional, el respeto a los derechos humanos, todas esas cosas. international law, respect for human rights, all of these different things. That was naive, but what they're doing now is the smart. Eso fue ingenuo. Pero decir que lo que están haciendo ahora es el enfoque inteligente y realista es absurdo. Y ahora mismo, Oriente Medio tiene la oportunidad de avanzar en esa dirección. La combinación de que la propia región reconozca en general, no todo el mundo, claro, que el enfoque anterior fue un fracaso, junto con el hecho de que Estados Unidos ni puede ni cada vez menos quiere desempeñar ese viejo papel, representa una oportunidad única que espero que se aproveche. Y eso requiere como primer paso que el memorando de entendimiento conduzca a un acuerdo definitivo entre Estados Unidos e Irán, y que no se descarrile por distintas interpretaciones del artículo 5 o por reacciones exageradas a lo que ocurra en este periodo intermedio. Déjame hacerte una última pregunta sobre Israel. No solo sobre la posibilidad de que se una a una nueva arquitectura de seguridad en Oriente Medio, sino también sobre su postura respecto al memorando de entendimiento. ¿Por qué Israel tiene tanto miedo de este proceso de paz? Porque se ha convertido en uno de los principales obstáculos. Como vimos, por ejemplo, con los ataques en Líbano, pareció algo muy deliberado, como si quisieran entorpecer todo este sistema. Es una pregunta muy importante, porque además nos lleva de nuevo a lo que acabamos de comentar sobre la participación de Israel. Aunque el requisito oficial es, al menos en nuestra propuesta, que haya un reconocimiento del Estado palestino y que ese Estado se cree, hay un requisito más profundo,
tiene que haber una transformación completa del paradigma de seguridad de Israel, y eso se exige a todos los estados. Todos parten de una mentalidad de formación de bloques, pero los israelíes parten de algo que va incluso más allá. Creen que la única forma de garantizar su seguridad es dominando por completo la región desde el punto de vista militar. Para que ellos se sientan seguros, todos los demás tienen que vivir con un cierto grado de inseguridad, porque Israel necesita poder disuadir a los demás, pero nadie puede disuadir a Israel. Solo en esas circunstancias Israel se sentirá seguro. Ni siquiera se trata de paz. La paz está más allá de lo que piensan ahora mismo. La palabra paz ya no es políticamente correcta en Israel, y no lo ha sido desde hace tiempo. Si hablas de eso, te acusan de beilinismo, en referencia a Yossi Beilin, uno de los arquitectos de los acuerdos de Oslo. Con esa actitud, con ese paradigma de seguridad, está claro que Israel, en mi opinión, nunca podrá estar en paz ni sentirse realmente seguro en su región. Así que hace falta un cambio de paradigma más profundo dentro de Israel. Ese cambio tendrá que ser más profundo en Israel que en algunos de esos otros países. Pero precisamente por esa forma de ver las cosas, creen que cualquier acuerdo entre Estados Unidos e Irán que ponga fin a la enemistad, sin importar sus demás condiciones, sería un desastre para ellos, porque significaría que Estados Unidos se retiraría de Oriente Medio y dejaría de poner su peso militar en la balanza de la región, dejando de inclinarla artificialmente a favor de Israel. E Israel quiere ese apoyo, porque es la única manera de poder dominar la región desde el punto de vista militar. Israel por sí solo no puede hacerlo. Israel, por sí sola, ni siquiera podría tener una guerra con Irán sin el apoyo activo de Estados Unidos. Así que ya sabes, la idea de que Israel se convierta en una especie de potencia hegemónica me parece muy cuestionable, porque Israel no tiene la capacidad para hacerlo. Es simplemente la extensión de la hegemonía de otro, y ese otro ya no está tan interesado en mantenerla. Eso crea un gran problema para los israelíes, pero están luchando con todas sus fuerzas para que Estados Unidos siga siendo la potencia militar dominante en la región. Y eso requiere mantener la enemistad con Irán lo más viva posible, porque es el principal motivo que impulsa a Estados Unidos a seguir implicado militarmente en la zona. For the United States to be involved in the region militarily. Sí, no entiendo esa intención, pero estoy pensando que si Estados Unidos, por necesidad, no puede tener el mismo papel en Oriente Medio, entonces simplemente los israelíes, como dices, no tendrían esa capacidad para mantener una estrategia de seguridad basada en la dominación regional. Así que uno pensaría que en algún momento la racionalidad entraría en juego y obligaría, como digo, a un cambio de paradigma, a replantearse qué significa realmente la seguridad. Porque en los últimos 30 años, esa idea de seguridad a través de la dominación, debilitando o destruyendo a los vecinos, es receta para el desastre. Lo es. It is. And if I can give an example, Voy a ponerte un ejemplo. No sé si lo comentamos la última vez que estuve en este programa, pero suelo contar el caso de un alto mando militar israelí que me dijo, creo que fue en 2004, que estaba muy preocupado por el futuro de Israel. Me explicó que cuando luchó en 1967 y en 1973, él y sus compañeros pensaban, si ganamos esta guerra, al final los árabes tendrán que aceptar la existencia de Israel como una realidad y hacer la paz. Ganar las guerras era para ellos un paso esencial hacia la paz. Pero me dijo, cuando veo a la juventud de Israel hoy, y fíjate, esto me lo dijo hace ya 22 años, ellos no creen en la paz. Creen que Israel va a estar siempre en un estado de guerra permanente y que la única forma de tener seguridad, no paz, es dominar a los demás. Y él dijo que esto iba a destruir la sociedad israelí desde dentro. Y creo que el tiempo le ha dado la razón. 22 años después, vemos que esa mentalidad se ha reforzado aún más.
Parte del problema para enfrentarse a esa realidad es que el paradigma actual enseña a los israelíes que no existe otra seguridad posible más que la que tienen ahora. Todas esas otras opciones que desde fuera diríamos, si fueran realistas, se darían cuenta de que tendrían que cambiar. Ellos las ven como un camino hacia su destrucción. Yo no creo que eso sea cierto. Creo que el camino que siguen ahora es el que lleva a la destrucción. Pero están profundamente convencidos de que esta es la única forma de sentirse seguros. Bueno, una vez más, creo que esto es algo que define a nuestros, hoy en día, a los aliados de Estados Unidos o a los estados en primera línea. Ellos también tienen que adaptarse a esta nueva realidad, que Estados Unidos ya no es el hegemón. Tienen que reajustarse a un mundo multipolar. Y creo que Israel, igual que los europeos o los países del Golfo, tendrá que cambiar. Pero de nuevo, todos ellos, después de décadas sin tener que hacer concesiones ni compromisos, siempre han contado con que los estadounidenses estarían detrás, con la última palabra. Creo que eso llevará tiempo. Y mientras tanto, pueden pasar muchas cosas terribles. Bueno, ¿alguna reflexión final antes de terminar? Sí, sobre tu último punto, tienes toda la razón. Esto no va a cambiar a menos que cambie el contexto y obligue a un giro. Y en ese contexto, creo que de nuevo es necesario que existan esas presiones. Pero también creo que es fundamental mantener abierta una vía teórica para la rehabilitación. Eso es lo que nunca existió durante los 30 años de aislamiento de Irán. En realidad, nunca hubo una vía teórica abierta. Se suponía que era algo permanente. Fue un desastre y creo, sinceramente, que al final del día Irán es un país de 90 millones de personas. Quizás sea mucho más difícil aislarla indefinidamente, pero Israel es también un país muy avanzado tecnológicamente y tiene armas nucleares. Creo que sería un error seguir con Israel la misma estrategia que se siguió con Irán. Y además, sería una oportunidad perdida, porque si no se aprovecha esto, si no se abre ese camino, entonces tampoco se está haciendo mucho para aprovechar el impulso que existe ahora en la región. Un impulso que podría servir no solo para crear estabilidad en el resto de la zona, sino también para hacer algo por la difícil situación del pueblo palestino. Y en mi opinión, eso sería una gran oportunidad desperdiciada. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo. Siempre es muy enriquecedor hablar contigo. Así que gracias. Muchas gracias por escribirme. De verdad lo agradezco.